SER Podcast. Hola, muy buenos días. Si ayer la noticia fue una reunión a puerta cerrada y de la que en teoría no podía saberse nada, hoy la noticia será todo lo contrario. Una imagen que todos podremos ver y que llega en un momento clave. Hoy coincidirán en Barcelona Pedro Sánchez y Pere Aragonés. Será después de que la directora del CNI confirmase ayer en esa comisión de secretos oficiales que la inteligencia española espió al que ahora es presidente catalán y a otros 17 independentistas. Paz Esteban llevó a los diputados el permiso del juez que autorizaba y justificaba el seguimiento. Aragonés pide ahora explicaciones y el gobierno responde que no sabe ni tiene por qué saber a quién espía el CNI. Aseguran que la inteligencia elabora informes que, si considera, llegan luego al gobierno, pero solo con las conclusiones de sus investigaciones. Sostiene, pues, el Ejecutivo que el presidente ni sabe a quién se pincha el teléfono ni tampoco lo ordena. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Las explicaciones de la directora del CNI convencen en todo caso al PSOE, al Partido Popular, aunque es verdad que el PP cree que un órgano político dio la orden de espionaje y que es Sánchez quien tiene que explicarlo. Esas mismas explicaciones de Paz Esteban no convencieron a Podemos, que mantiene su petición para que se suman responsabilidades políticas. Lo mismo que Esquerra. Como demócratas pedimos una comisión de investigación y responsabilidades al máximo nivel en este sentido. Guillermo Lerma, buenos días. Buenos días. Coinciden PP y PSOE al asegurar que la comparecencia de Paz Esteban ha servido para demostrar la legalidad de las actuaciones del CNI. Héctor Gómez y Cuca Gamarra, portavoces. Que ha superado las expectativas en cuanto a la información que se ha trasladado. No nos genera ningún tipo de duda. Dudas que el PP sí que cree que tiene que aclarar el presidente. Le reclaman que comparezca para explicar qué motivó el espionaje a los independentistas y los detalles del hackeo a los móviles del gobierno, que por cierto no logra, como pretendía, apaciguar la crisis con sus socios. Creo que se refuerza la necesidad de asumir responsabilidades políticas. Los parlamentarios creen que lo revelado en la comisión hace mayor el escándalo. Partidos como Esquerra y Junts insisten en la necesidad de una investigación en el Congreso. Es en este punto en el que van a coincidir en la reunión del Círculo de Economía Sánchez y Aragonés, que quiere aprovechar la ocasión para reunirse con el presidente. Sergi López, buen día. Buen día. Pere Aragonés no quiere perder esta oportunidad para que Pedro Sánchez le explique cara a cara su versión de lo acontecido y transmitirle su malestar. De momento, el presidente ha reclamado a través de un comunicado conocer la autorización judicial en la que se basó el CNI para espiarlo. Pide que se desclasifique este documento para saber los motivos del espionaje y para poder ejercer el derecho a defenderse. Además, exige saber quién dio la autorización política y quién tenía constancia. Aragonés dice que la asunción de responsabilidades es inaplazable porque lo que explicó ayer la directora del CNI aún agrava más el caso. Hoy, si puede, se lo quiere transmitir de viva voz al presidente Sánchez. La izquierda en el diván. Este es el momento en que algunos militantes del Partido Socialista francés han abucheado a su secretario general. Los socialistas franceses finalmente aceptan en una votación bastante ajustada integrarse en la candidatura de Jean-Luc Mélenchon para las legislativas del mes que viene. Más del 60% de la base socialista respalda el pacto para presentarse junto a los insumisos, los ecologistas y los comunistas. No ha sido una decisión fácil, decía el responsable del partido, que no llegó ni al 2% de los votos en la primera vuelta de las presidenciales. En Andalucía, los partidos a la izquierda del PSOE agotan el plazo para acordar si forman una coalición de cara a las autonómicas del 19 de junio. Ese plazo termina esta medianoche. Ayer estuvieron en Sevilla Yolanda Díaz y Alberto Garzón para intentar desencallar las negociaciones que siguen estancadas en torno al candidato. La pugna es entre Inmaculada Nieto, de Izquierda Unida, y Juan Antonio Delgado, de Podemos. Y mientras tanto, los agentes sociales han parado sin acuerdo la negociación para subir los sueldos. Los sindicatos quieren incluir en los convenios una cláusula que incremente los salarios de manera automática si los precios se siguen disparando más de lo previsto. Los empresarios creen que esta condición no se puede asumir. Unai Sordo, Antonio Garamendi. No pensamos que esta crisis se pueda volver a resolver por la vía de una intensa devaluación de los salarios y, por tanto, pues no nos vamos a resignar a que los trabajadores sean los paganos. Es un momento donde hay que ser prudentes. Las empresas, especialmente las pequeñas empresas, no están pudiendo, vamos a decirlo, asumir los costes que están teniendo y es muy difícil, sobre todo, implementar más costes, en este caso estructurales.
Y de la página policial se ha entregado a la Ertzaintza en Irún el joven sospechoso de asesinar a varios hombres en Bilbao después de haber contactado con ellos a través de una red de citas para homosexuales. El hombre, que niega los hechos, dice que está dispuesto a colaborar con la justicia. Se ha entregado al verse identificado en las imágenes que estaban publicando los medios de comunicación. La policía vasca está investigando si detrás de 5 o incluso más muertes que se produjeron está este hombre. Las muertes se produjeron el pasado otoño en Bilbao. Es viernes, por fin es viernes, es 6 de mayo. Giliana Ayala, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y al margen de que hoy es el Día Mundial de las sin dietas, Día Mundial sin dietas. Hoy a comer. Hoy a comer. Os propongo volver a mirar a Francia, la política francesa, porque en 10 años puede cambiar mucho la vida y en política más. Acabamos de contar el acuerdo entre las fuerzas de izquierda para presentarse en coalición a las elecciones del mes que viene. Será la única opción que le quedaba al Partido Socialista para tener algo de participación e influencia en el debate político. Eso es ahora, en 2022. Pero es que hace exactamente 10 años el Partido Socialista ganó las elecciones en Francia. Merci. Merci, peuple de France. Ici rassemblé. Un día como hoy, así celebraba su victoria François Hollande en la Plaza de la Bastilla en París, agradeciendo a los franceses. Aún le estoy dando vuelta a lo del día sin dieta. Me ha llamado mucho la atención, En aquellas elecciones, Hollande ganó con más del 57% de los votos y este año, una década después, como decíamos, los socialistas no llegaban ni al 2%. El problema es que el día sin dietas para nosotros es todos los días. Es todos los días. Bueno, perdona. Venga, Gilian, ¿qué tiempo nos espera para hoy? Pues para hoy y para prácticamente todo el fin de semana van a seguir subiendo las temperaturas en todo el país. Por la tarde incluso se van a superar los 25 grados en el sur de la península y tendremos además mucho sol en toda España, menos en Baleares. Ser Podcast. Las explicaciones de Paz Esteban, la directora del CNI por el caso Pegasus, no han convencido ni a Unidas Podemos ni a los socios habituales del gobierno. Lo acabamos de escuchar ahora mismo en portada. Y este tema sigue acentuando las diferencias entre los dos socios de la coalición. Unidas Podemos, que forma parte, ya saben, del Ejecutivo, sigue pidiendo dimisiones. Le pide a una de sus compañeras en la mesa del Consejo de Ministros que asuma responsabilidades políticas. Se lo siguen reclamando a Margarita Robles, titular de Defensa. Los socialistas sí dan por válidas y suficientes las explicaciones y las pruebas presentadas por la directora del CNI y se han encontrado con el apoyo de toda la derecha. Para el Partido Popular, Ciudadanos y Vox se ha demostrado que el Centro Nacional de Inteligencia actúa conforme a la ley. Cuca Gamarra, PP, Iván Espinosa de los Monteros, Vox, Edmundo Val, Ciudadanos. Es más que suficiente, avala las actuaciones del Centro Nacional de Inteligencia y no nos genera ningún tipo de duda. Las explicaciones que ha dado la persona compareciente me han parecido suficientes. Nadie desde aquí les podrá decir que no han recibido información, porque ha habido información. Pero Feijóo no está dejando pasar este momento de debilidad del gobierno para sacar algún tipo de rédito político. El Partido Popular va a aprovechar la comparecencia monográfica de Pedro Sánchez en el Congreso sobre este tema, sobre el caso Pegasus, para presionar al PSOE y para que por fin, dice Feijóo, desvele de quién fue la decisión de espiar a 18 líderes independentistas. Mariela Rubio, buenos días. Buenos días. Feijóo busca ahora ahondar en la brecha entre el gobierno y RC. Damos por válidas las explicaciones del CNI y no dudamos de que actuó conforme a la legalidad, pero Sánchez debe explicar, decía Feijóo, quién dio la orden política para hacerlo. Queda la comparecencia del presidente Sánchez. No se explicará quién ha pedido que fuese espiados determinados políticos catalanes. Porque el CNI lo único que ha hecho ha sido espiar con autorización judicial previa solicitud del órgano político competente. Necesitamos saber quién es el órgano político competente y si el momento tenía o no relevancia política desde el punto de vista de la estabilidad o de la conformación del gobierno. Se reafirmaba Feijóo en la necesidad de elecciones ante lo que llamaba un aquelarre político entre el gobierno y sus socios, tensiones que según Feijóo van a recrudecerse en las próximas semanas a las puertas de la cumbre de la OTAN que se va a celebrar el mes que viene en Madrid. Y fuera de España, seguimos mirando a Ucrania. Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, ha hecho balance esta madrugada de cuántos misiles rusos han impactado en suelo ucraniano desde que empezó la invasión. 2.014 proyectiles ha contabilizado Ucrania y 400 hospitales han sido atacados, según Zelensky. Ataques que han afectado también a cientos de civiles y si nos fijamos solo en los más pequeños, en los niños, según UNICEF, 250 han muerto desde que comenzó la guerra y cerca de 300 han resultado heridos. Además, 2 de
de cada 3 niños han tenido que abandonar su casa y se han refugiado en otro país o en otra zona de Ucrania. Adela Molina. La situación de los niños en Ucrania es cada vez más desesperada, alerta UNICEF. Al menos 250 han muerto y más de 300 han resultado heridos en poco más de 2 meses de guerra, aunque la propia organización reconoce que son cifras muy conservadoras. 2 de cada 3 niños son ya desplazados o refugiados. El presidente de la Agencia de la ONU en España, Gustavo Suárez Pertierra, destaca el sufrimiento emocional de estos pequeños que huyen de la guerra. Los niños siguen muriendo, siguen resultando heridos, están profundamente traumatizados por la violencia que están viviendo a su alrededor, están aterrorizados, traumatizados por el shock y desesperados buscando seguridad. Sobre la acogida de ucranianos aquí, UNICEF adelanta que hasta el momento han llegado 130.000 personas, de las que 85.000 tienen ya protección temporal. Un 38% de ellas son niños. Hay contabilizados 843 menores que han llegado solos. Y en el ámbito político han generado mucha polémica unas declaraciones del ministro de Exteriores ruso, de Sergei Lavrov, que llegó a decir que Hitler tenía sangre judía. Vladimir Putin tuvo que pedirle disculpas al primer ministro de Israel por lo que se ha considerado una ofensa inadmisible a las víctimas del Holocausto. Y es el Kremlin quiere evitar un problema con Israel, sobre todo ahora que el propio gobierno de Putin ha reconocido que sus objetivos en Ucrania no se han conseguido tan rápido como ellos habían planificado. Desde Moscú informa para la SER Javier González Cuesta. El Kremlin reconoció ayer que sus planes en Ucrania se están retrasando. El portavoz de Vladimir Putin afirmó que la entrega de armas a Kiev no favorece una consecución rápida de sus objetivos. Además, Dmitry Peskov agregó también que sus fuerzas armadas ya sabían que Estados Unidos proporciona a los ucranianos la localización de sus generales, como reveló The New York Times horas antes. Por otra parte, Putin prometió ayer que sus tropas garantizarán la seguridad de los civiles que sean evacuados de la acería de Mariupol, la cual seguirá sitiada, según el Kremlin. Rusia es un hervidero de rumores de cara al día de la victoria este 9 de mayo, y Peskov, el Parlamento y el propio presidente han insistido también en que no se anunciará una movilización general de la población. Además, en uno de los pocos pasos dados atrás en mucho tiempo por Moscú, Putin pidió perdón a Israel por los comentarios de su ministro de Exteriores. Sergei Lavrov dijo que los judíos pueden ser los más antisemitas y no prueba nada que Zelensky tenga sangre judía, porque según el ministro, Hitler también la tenía. Mientras tanto, en Bruselas hoy se retoman las negociaciones para aprobar el 6º paquete de sanciones a Rusia y este es el más polémico de los que se han propuesto hasta ahora porque contempla el embargo total del petróleo ruso. Corresponsal en Bruselas, Griselda Pastor, buenos días. Buenos días. La reunión es a las 9:30, pero si no hay acuerdo seguirán trabajando todo el fin de semana porque la presidencia de turno de la Unión quiere un pacto antes del lunes, Día de Europa. La propuesta que está sobre la mesa prevé que cada Estado fije su propia ruta para sustituir las compras de petróleo de Rusia en un proceso paulatino que durará 6 meses para todos, con la excepción de Eslovaquia y Hungría, que tienen año y medio, aunque este plazo se podría ampliar si es que así lo creen necesario estos gobiernos afectados. Ahora el problema es si hay más países que también piden excepciones de plazo, lo que en la práctica ampliaría aún más el tiempo en el que Rusia seguiría cobrando de la Unión Europea. Y después del desencuentro entre Zelensky y el presidente de Alemania por la compra de gas a Rusia, los dos mandatarios han vuelto a hablar y han limado asperezas. Hace unos días Alemania anunció que enviaría más ayuda económica a Ucrania y Zelensky, ahora sí, ha invitado al presidente alemán y al canciller para que viajen a Kiev. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. Tras una disputa diplomática, el jefe del Estado alemán, Frank-Walter Steinmeier, ha hablado por teléfono con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para limar las asperezas del pasado. Steinmeier ha expresado a Zelensky su solidaridad, respeto y apoyo a la valiente lucha del pueblo ucraniano contra el agresor ruso, según sus palabras, a fin de apaciguar los ánimos después de que el presidente ucraniano rechazase la visita del alemán. Desde entonces las diferencias han ido intensificándose, con la negativa del canciller Olaf Scholz a viajar a Kiev por la afrenta hacia Steinmeier y con los insultos del embajador ucraniano al canciller. Durante la llamada telefónica, el propio Steinmeier y Olaf Scholz han sido invitados por Zelensky a visitarle, así como otras autoridades. Y más allá del conflicto, Alemania ha puesto hoy la primera piedra para construir la que será su primera central de gas licuado, situada en el Mar del Norte, clave para avanzar en su independencia energética de Rusia. SER Podcast.
A raíz de los casos de explotación sexual que se han destapado en centros de menores de varias comunidades autónomas como Madrid, Baleares o la Comunidad Valenciana, las autonomías han acordado cambiar el modelo de protección a los menores tutelados. El objetivo es que ningún menor de 10 años esté viviendo en esos centros, sino que pase su infancia con una familia de acogida. Pero este no será un cambio de modelo inmediato, será a muy largo plazo, porque las comunidades se han dado hasta 8 años para cumplir el acuerdo. Mariola Laurido. Hay menores en España que pasan toda su infancia en un centro residencial. Ahora mismo viven 17.000, casi la mitad de todos los tutelados por la Administración. El Gobierno y las comunidades autónomas se han comprometido a cambiar este modelo con estos plazos. Nacho Álvarez, secretario de Derechos Sociales. En el año 2025 no haya menores de menos de 6 años en los centros de acogida de nuestro país, para que en el año 2030 no haya menores de menos de 10 años en los centros de acogida de nuestro país, que sea fundamentalmente el acogimiento familiar el instrumento que utilicemos para garantizar el interés superior de la infancia. Dice que se hará con fondos europeos, pero sin concretar más. Esta es una de las medidas del plan de choque contra la explotación sexual de menores tuteladas, que prevé protocolos de detección precoz, formación para el personal, recursos especializados para las víctimas y centros más pequeños. Y un estudio español sobre el impacto del suicidio en adolescentes de entre 14 y 19 años ha revelado que casi el 20%, 1 de cada 5, deseó morirse en el último año. Cerca del 10% incluso llegó a planificar su suicidio y aproximadamente el 5% se quitó la vida. Esta investigación se presentó ayer en el Congreso en un acto por la prevención del suicidio. Informa Teresa Rubio. Empezó Iñaki Gabilondo con una declaración de intenciones. Hemos venido a presionar, a recordar a los representantes políticos que tienen capacidad para transformar la sociedad. Y le dio paso a Celso Arango, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría. Si ustedes entran ahora en la página de la OMS y ponen OMS y suicidio, la Organización Mundial de la Salud les dirá que hay 38 países que tienen planes nacionales de prevención de suicidio. España no es uno de ellos. Los datos con el psicólogo Eduardo Fonseca Pedrero. Casi el 20% de esos 6.000 adolescentes de entre 14 y 19 años han deseado estar muertos en el último año. ¿Has tenido ideas de quitarte la vida? El 15,5% ha respondido afirmativamente que sí. Y la pregunta de Elena, su hijo adolescente se suicidó hace unos años. ¿Cuántos muertos más tenemos que poner en la mesa para que los políticos se decidan a hacer un plan nacional de prevención? Hasta 20 personas pasaron por la tribuna y todas pidieron lo mismo. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.